república, fascismo, franquismo, totalitarismo. Fueron unos años difíciles y para mí ocio básicamente significa placer y cultura. Entonces, ¿una estrategia de conciliación ha sido la compartimentación? A mí me gusta hablar más de corresponsabilidad. Uno de los misterios que tiene la conciliación es dormir poco. Estoy apasionado con mi mujer. Es más importante de mi vida por encima de mis hijos, porque es la única persona que yo he elegido. ¿Estefanía llega a presionarte en algún momento para que te dediques al baile? Que hay motivos más allá de querer aprender a bailar por los que la gente acude a una escuela. Al final, como creo que somos referentes los profesores de baile. Ahora has nombrado a tus padres y que no fallecen hace poco tiempo, ¿no? Una Navidad en un sentido terrible. Tengo un buen recuerdo de ese periodo. Yo asumo la muerte como parte de la vida. Hoy tenía un alumno ahí en esa clase que el sábado por la mañana se fue a volar en parapente, tuvo un accidente y se mató. Bueno, bienvenidos al cuarto podcast de El Bailarín Imperfecto. Ya sabéis que este podcast, si nos habéis visto anteriormente, pues trata de aproximar a personas que se dedican al baile o que tienen algún tipo de relación con el baile. No todos se dedican al baile. Hoy tenemos a uno que en parte de su vida se dedica a él, y a un invitado. Y bueno, que sobre todo lo que queremos desde El Bailarín Imperfecto es humanizar un poco la relación del público general con el baile, dado que muchas veces se estereotipa a los bailarines y se les da una imagen un poco de endiosamiento, también un poco de esa imagen de que hacen cosas muy difíciles, hacemos cosas muy difíciles, muy inalcanzables, y que estamos como a una cierta distancia de las personas pues de la calle, ¿no? Y para nosotros eso es algo que está muy lejos de la realidad, dado que tenemos escuelas. En este caso Pedro también trabaja en la escuela que es de su mujer, y donde nosotros vivimos y trabajamos por y para personas de todo tipo y condición que lo que quieren es disfrutar y aprender. La temática alrededor de la que va a girar hoy nuestra entrevista, o que nos va a servir como hilo conductor, es la de la conciliación. Os presento a Pedro Vázquez y vamos a hablar con él de conciliación porque es una persona que tiene muchos frentes abiertos en su vida y queremos ver cómo es posible y cómo hace una persona como él para conciliarlos, y sobre todo porque su profesión principal no es la de bailarín ni de instructor de baile. ¿Podríamos decir que la de bailarín instructor es como tu segunda profesión, o las sientes como que van paralelas? Bueno, yo considero que es un hobby. Sí es cierto que colaboro activamente en el negocio de mi mujer, de Estefanía Narbón, pero bueno, aunque pueda tener una repercusión económica o no, pero no lo llego a considerar un trabajo desde el punto de vista de por un lado, de la dedicación que requiere y de la implicación. Este es uno de los puntos que muchas veces suscita determinado tipo de tensión entre nosotros. Bueno, ya lo abordaremos más adelante. Ya sabes que estamos deseando llegar a nuestra sección sin anestesia para entrarle al trapo a esos temas más íntimos. Y bueno, hoy así un poco en broma vamos a sacar los trapos sucios aquí de la familia Vázquez Narbón. Bueno, pues nada, Pedro, a mí lo que me gustaría es que nos pusieras tú un poco en contexto, nos expliques quién eres, a qué te dedicas, bueno, un poco también nos hables de tu familia, tu faceta como padre, así un poco que nos des el contexto para bueno, a partir de ahí arrancar un poquito con la entrevista. Bueno, pues yo me llamo Pedro Vázquez, acabo de cumplir 50 años. Me dedico principalmente a la prevención de riesgos laborales, soy técnico de prevención de riesgos laborales. Dirijo un departamento de prevención de riesgos laborales en una empresa relativamente importante, somos 2.300 personas aproximadamente. Hace ya años que me dedico a esto. No tiene nada que ver mi profesión con mi formación académica. Yo soy licenciado en Historia, me licencié en el año 98, especialista en años 30
república, fascismo, franquismo, totalitarismo y este tipo de cosas. Bueno, pues intenté ser profesor hace muchísimos años, en el 98, 99, 2000, era muy complicado obtener plaza, porque apenas salían. Ahora creo que pescan a los profesores en cualquier lugar. Finalmente me cansé de estudiar oposiciones y me tuve que reinventar. En ese proceso de reinvención estuve varios años trabajando en economía sumergida, en negro, sin contrato, embotellando ácido clorhídrico por la noche. Fueron unos años difíciles y entonces me dedicaba a mi principal pasión, que no es el baile, que es la lectura. Y entonces, pues bueno, estuve 3 años leyendo ciencia ficción y trabajando por la noche. En ese proceso de formación de mí mismo, pues la persona que me acompañaba en ese momento, que era una pareja que tenía, obviamente se dio cuenta que yo no era la persona con la que compartir su vida. Aquella relación terminó y bueno, empecé a reinventarme desde el punto de vista de mi formación. Poco a poco pues empecé a entrar en la economía legal, por decirlo de alguna manera, pero ya sin estudiar oposiciones. Entonces empecé a trabajar en una empresa, contratado, pero de peón. Tenía esa necesidad de no pensar en nada que no fuera ocio. Para mí el ocio es muy, 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 muy importante. Y para mí ocio básicamente significa placer y cultura. Entonces me dediqué básicamente a leer, a también pues disfrutar de mis amigos, disfrutar del alcohol, disfrutar de la música y bueno, pues disfrutar también de un poco de no tener una obligación de pensar, más allá de nutrirme de lo que me apetecía. Pero bueno, poco a poco pues fui madurando quizás y empecé en esa empresa en la que trabajé, se fijaron en mí, creo que pensaron que podía tener cierto potencial y hice un par de másters y poco a poco, de alguna manera, en 4 o 5 años, sin darme cuenta, pues podía empezar a tener un oficio que era el de técnico de prevención de riesgos laborales. Ahí ya estábamos por el 2005 o por ahí. En ese momento, sobre esa época, conocí a mi mujer, de la que luego hablaremos, porque es el pilar más importante de mi vida. Y bueno, pues me especialicé un poco en el tema de la prevención de riesgos laborales. Poco a poco y paso a paso, sin grandes ambiciones, pero sí con el objetivo de ganar cada vez más y trabajar cada vez menos, lo cual no siempre se ha materializado, porque sí que hay un aumento de responsabilidad y por tanto de problemas y por lo tanto un poco de otras cuestiones que se derivan del pasar de una empresa de 50 a una empresa de 100, de una de 100 a una de 300 y una de 300 a una de 2000. Pero bueno, poco a poco creo que tengo una trayectoria profesional, puedo considerar o creo que se podría decir que soy un experto en prevención de riesgos laborales. De hecho, actualmente dirijo un departamento. Y bueno, todo esto es, digamos que mi perfil más desconocido en el mundo que nos une a nosotros y por el que estoy aquí sentado ahora mismo. En ese mundo se desconoce absolutamente esta faceta por la que estamos aquí y que nos une. O sea, que tú has como compartimentado un poco tu vida del baile, tu vida del baile con tu parte más... Tú mismo lo has dicho, yo te conozco de mucho tiempo, sé que eres una persona con un punto bohemio, vividor, extrovertido, te gusta pasártelo bien. Y luego por la otra parte eres como una persona, pues me entiendo que muy profesional, muy, muy seria con tu trabajo, porque si no, no estarías donde estás trabajando ahora con ese nivel de responsabilidad y demás. Entonces, ¿podrías decir que una estrategia de conciliación ha sido la compartimentación? Sí, a mí me ha funcionado. Sí, de hecho, incluso en los primeros años
yo utilizaba un nombre, mi nombre en valenciano, Pere, era el nombre del profesional en prevención de riesgos laborales. Bueno, doy fe de ello porque cuando nosotros abrimos Carisma, la escuela, Pedro estaba trabajando en una empresa y no recuerdo cómo fue, si fue que te llamé a ti o alguien me llamó o me llamaste tú porque te habían asignado a nosotros, no recuerdo cómo fue exactamente, pero me decías, soy Pere o no sé, y yo no te ubicaba para nada, no sabía de quién me estaban hablando hasta que me dijiste, oye tío, que soy yo, ¿qué tal? No recuerdo exactamente cómo fue la situación, no sé si es que me llamaste tú y tal. Muy bien. Desde la perspectiva del mundo de los riesgos laborales, a mí me interesa mucho que hablemos un poco de lo que es el mundo del baile, porque también desde este podcast, si nos ven personas que tengan empresas o que se dedican al baile, pues está también bien que les podamos aportar y que puedan conocer cosas. Y también gente que sean usuarios, pues que personas que son usuarios que vean también un poco lo que estamos haciendo en las escuelas desde esa perspectiva, porque muchas veces yo me encuentro con la situación de que las personas se creen que una escuela de baile es como un sitio donde tú vienes, bailas y ya está. Pero aquí tenemos una cantidad de normativas, de impuestos, de una cantidad de cosas que tenemos que atender, que generan costes para la escuela. Por ejemplo, el otro día hablaba con una persona que tenía interés en venir a la escuela y que discutía la necesidad de pagar una matrícula. Y yo decía, hombre, es que una matrícula no estás pagando tu actividad de baile, estás pagando por toda la parte de gestión del centro, que el hecho de que tú puedas estar aquí a nosotros nos genera un coste. Porque además el seguro, cuanto más alumnos hay, sube más. Quiero decir, en tema de riesgos laborales, cuantos más profesores tenemos para más alumnos, sube más. Todo así. Entonces, desde la perspectiva tuya profesional, hay como una faceta que es la puramente legal, pero luego hay una parte que me interesaría abordar, que yo creo que está muy conectada con lo que vivimos los bailarines, ¿no? Y es no solo el riesgo físico que se pueda generar en nuestra actividad, sino también la parte emocional, que eso también entra dentro de los riesgos laborales, entiendo. Sí. ¿Cómo se aborda, cómo se debería de tratar? Porque sabes que en nuestra profesión nosotros hemos tenido conversaciones al respecto, y con Estefanía todavía más, pues no siempre es fácil mantenerte en equilibrio emocional, porque hay muchos inputs que te llegan, que te pueden llegar incluso a hacer daño. Cuestiones de falta de valoración de tu trabajo, bueno, hay muchas cosas que pasan alrededor de este mundillo. Entonces me gustaría un poco que desde tu perspectiva profesional nos comentaras cómo sí, lo ves. Claro. En primer lugar, creo que esta profesión tiene algo que además caracteriza mucho el perfil del puesto, y es que los profesores son referentes para hacer a la gente feliz, no solo para enseñarle a bailar. Como me decía una alumna el otro día, que es profesora de inglés, to make people happier. Eso implica que los profesores deben de tener un estado emocional y un equilibrio emocional muy elevado, para ser capaces de transmitir y de trasladar emociones, de potenciar energía y de hacer que la gente sea feliz bailando. Pero claro, estamos trabajando. Y durante el trabajo no solo están los riesgos físicos, ergonómicos, como tú dices, propios de una tarea física, sino también los riesgos que se derivan del trabajo con personas que demandan, que tienen unas exigencias muchas veces elevadas y muchas veces inapropiadas, en tanto en cuanto son exigencias que no siempre se van a corresponder con una actividad en un centro educativo, que es lo que es al final una escuela una academia, una escuela de baile, una escuela de danza. Entonces, estamos expuestos a determinados síndromes, a determinados riesgos, como podría ser el burnout, por ejemplo, que es importante, el desgaste físico y emocional propio de las exigencias de este trabajo con personas que
hay alumnos que verdaderamente fagocitan nuestra energía. Eso en todas las escuelas, yo sé que en esta se trabaja muchísimo porque te conozco a ti, conozco al equipo, en la escuela de Estefanía también se trabaja y se potencia mediante trabajo grupal, mediante mucha conversación y mucha comunicación. Tiene que haber también un liderazgo y un estilo de liderazgo que sea efectivo para que se impregne en todos los estratos de la empresa, que es lo que es al final este tipo de una actividad económica, aquello que se persigue, para trasladar a las alumnas y a los alumnos aquello que buscamos, pero al mismo tiempo también para estar preparados para recibir esa energía, no siempre positiva, y atender a esas demandas psicológicas y emocionales que muchas veces se detecta cuando una persona está pagando la matrícula, que hay motivos más allá de querer aprender a bailar por los que la gente acude a una escuela de baile. Roturas de pareja, gente que se encuentra sola, gente que está en un tramo de su vida en la que sus hijos empiezan a hacer otras vidas y entonces son parejas que necesitan sociabilizar de nuevo. Y cada cual tiene unas demandas y cada cual busca algo muy distinto. Y el profesor o el equipo de profesorado, siempre con ese liderazgo y con esa política de empresa, tiene que estar preparado para no solo volcarse y entregar aquello que se demanda, sino también tener las estrategias para no desgastarse y para que ese riesgo no produzca lo que de alguna manera significa el síndrome del burnout, que es el estar quemado. Y es propio del trabajo con personas. Hemos pasado una época muy difícil todos en pandemia, en la que, obviamente perdimos muchos alumnos, a ti te coincidió en plena apertura, y la gente que venía era la que de verdad necesitaba, la gente que mantuvo la actividad era la que necesitaba venir a las escuelas no por bailar, porque no bailábamos, necesitaba lo que le aporta. Sí, ahí tengo que hacer un apunte, que somos privilegiados también de que hubo personas que continuaron viniendo para apoyarnos. Correcto. Hubo quien estaba en esa situación de auténtica necesidad de decir, necesito salir de este bucle pandémico, todo raro, todo mal, y también hubo quien dijo, ahí estoy, voy a seguir con vosotros porque sé que estáis pasando un momento difícil y os voy a apoyar a tope. Así es. Y eso fue también algo de admirar, ¿no? Sí. En nuestro caso incluso, en la escuela de danza se produjo, yo creo que hace 2 años y algo, un robo, y de una manera voluntaria y espontánea fue el día antes del festival, no sé si fue en Navidad o el festival de final de curso, con vestuarios, y la verdad es que fue a nivel económico fue un daño importante, y hubo voluntaria y espontáneamente se formó una especie de crowdfunding, y entonces nos dimos cuenta, Estefanía se dio cuenta de la gente, por mucho que nos lo dice, creo que eso estamos todos acostumbrados, la gente está muy agradecida por aquello que le aportamos, pero como tú dices, y ocurrió en tema de pandemia exactamente igual, lo demuestra en situaciones puntuales, aquello que le podemos aportar, lo cual de alguna manera compensa y forma parte de ese escudo y de esas medidas preventivas, como diríamos los técnicos de prevención, para poder abordar esos riesgos psicosociales que son propios del trabajo con personas. Y bueno... Y entonces, desde esa perspectiva de técnico, ¿cómo definirías esas estrategias que el profesorado o incluso la dirección de las escuelas debemos considerar
para, pues eso, de alguna manera entender el contexto en el que desarrollamos nuestro trabajo y ser capaces de emocionalmente hacer la mejor gestión posible de esas situaciones que a veces puedan ser más complicadas o de esa gran demanda energética que supone, pues, a pesar de cómo tú estés, tener que estar pues a tope. Mira, a mí me pasó, y quiero traerlo porque creo que viene, lo traigo porque creo que viene al caso. Hace aproximadamente 2 semanas yo di clase un viernes a un grupo y tenía un alumno ahí en esa clase que el sábado por la mañana se fue a volar en parapente y tuvo un accidente y se mató. Desde aquí un recuerdo para Charlie. Solo pensar en él me emociona y me entran, la verdad, que ganas de llorar, porque además es una persona admirable, de estas personas que siempre entran en clase con una sonrisa, con un talante súper buena gente. En nuestro caso era una persona que participaba en un montón de actividades de la escuela, súper de la casa. Yo lo conocí en un congreso en Albacete, conectaron conmigo, conecté con ellos, con él y con su pareja, vinieron a mis clases a Valencia, luego aquí a Carisma. Bueno, el lunes, yo el sábado no me enteré, pero el lunes me llamó Graci, su pareja, Gracina, y me contó lo que había pasado, pues un rato antes de venir a clase, a una clase a la que él venía. Entonces, pues yo estaba deshecho porque enterarme de la noticia, una persona de 44 años, me afectó muchísimo. Es que realmente lo pienso y me entran ganas de llorar porque es muy duro, ¿no? Al final, este año hemos tenido 2 situaciones así. Otra alumna también que falleció, que fue como en una semana, el cáncer se la llevó. Y ahora Charlie. Y claro, nuestra profesión trasciende un poco lo profesional, porque inevitablemente cuando estás trabajando con personas que a lo mejor ese grupo mío de los lunes igual llevan conmigo algunos 8 años, 10 años, no sé, muchísimo tiempo. Pues claro, son personas a las que quieres, es que no se puede decir de otra manera. Hay una relación de afecto, realmente de querer a esas personas. Entonces, bueno, pues yo tuve que venir a dar la clase y estaba llorando, sentado a punto de empezar, y superé el momento, no sé ni cómo, y me fui metiendo en materia. Al final creo que el cuerpo, el movimiento siempre te lleva a caminos de, pues eso, de centrarte en el cuerpo y no tanto en la cabeza o quizás en la emoción en ese momento. Pero claro, es complicado y no somos máquinas y no siempre estamos anímicamente en situación de afrontar una clase. Así es. Entonces, bueno, no sé, a mí me gustaría que nos contaras un poco desde una perspectiva, más allá de tú que lo conoces también por la parte profesional del baile, desde una perspectiva profesional del ámbito de la prevención. De la prevención, sí. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque a nivel de los riesgos psicosociales, a nivel preventivo, casi se dejan siempre para el final, precisamente porque las medidas preventivas o todo aquel trabajo que puede ayudar a paliar esos riesgos son de carácter, por un lado, organizativos y por otro lado de dotación de recursos y estrategias para que a nivel colectivo como organización y a nivel individual cada cual esté preparado para afrontar situaciones complejas como la que tú estás comentando. Tú y Estefanía, vosotros, tuvimos un alumno en común, Maxi, que se lo llevó la pandemia. Sí. Nos afectó a todos, además fue en la primera ola. Nosotros hay veces que todavía pues hablamos de él o lo recordamos mejor. Y claro, la cuestión está en que desde un punto de vista de prevención, yo creo que digamos que la dirección de la empresa lo que tiene que hacer es esfuerzos por hacer que el trabajo sea significativo, precisamente por el tipo de actividad y los horarios. Pues tenemos jornadas parciales, tenemos profesores, docentes en determinadas disciplinas que a lo mejor es gente joven. Hay que entender que tienen unos paradigmas de lo que esperan de un trabajo diferente a lo que esperábamos nuestra generación.
Y entonces hay que ser consciente de que, mediante la comunicación sobre todo, de qué espera esta gente de un trabajo, no necesariamente solo dinero, también conciliación. Conciliación, a mí me gusta hablar más de corresponsabilidad, porque creo que al final conciliar parece que es como ayudar y cómo me desenvuelvo entre todas las facetas de mi vida, pero la corresponsabilidad es, bueno, vamos a ser responsables todos, el núcleo familiar en este caso, o dentro de lo que es una organización, de ver cómo lanzamos esto y cómo nos dotamos de las estrategias. Esas estrategias pueden pasar por determinado tipo de formaciones específicas. Nosotros en mi empresa, por ejemplo, yo trabajo en el sector sociosanitario con personas mayores. Mi empresa gestiona residencias públicas de ancianos. Me costó entender y me costó acostumbrarme a lo que veo dentro de las residencias, porque hoy en día los ancianos, yo diría que casi, sí, se les aloja en residencias donde están muy bien tratados, pero no somos conscientes de cómo vive la gente a partir de determinada edad, los tipos de cuidados que requieren. Y entonces al personal sociosanitario les damos recursos mediante formaciones, muchas veces por personal especializado, psicólogos, precisamente para que estén preparados para afrontar un trabajo que requiere unas altas demandas psicológicas. Y en este caso, en el sector en el que nos movemos y del que estamos hablando, que es el educativo, la gente tiene es un trabajo que perdón, exige altas demandas emocionales. Y al final el personal, a título individual, como decía, y colectivo, como organización, tiene que tener los recursos y las estrategias. Bien sea por un liderazgo marcado, hacer que el trabajo en sí sea significativo, es decir, que tenga sentido, que aporte valor a la gente que lo recibe, pero también al profesor en su evolución como profesional, y lo que a mí me parece más importante, en su evolución como persona. Yo, desde luego, no soy la misma persona que hace 15 o 20 años, no solo porque haya madurado más o menos, mejor o peor, sino también porque he dado clases de baile. He conocido a mucha gente que me ha aportado muchísimo a través de esa actividad docente. Entonces, creo que hay que hacer que el trabajo sea significativo para que todo el mundo, para que haya una bilateralidad. Es complicado, ¿eh? Sí, nosotros desde luego, desde la perspectiva de lo que hacemos aquí, una cosa que también yo he detectado que ha sido fundamental ha sido crear procesos, crear estructuras y poner límites, incluso filtros, porque al final tenemos que tener claro que nosotros diseñamos una propuesta de escuela que siempre estará acorde a nuestro sistema de valores. Correcto. Y también a nuestro sistema de creencias, ¿no? A la forma en que nosotros entendemos el mundo y a la forma en cómo consideramos que tenemos que hacer esa aportación al mundo, ¿no? Y evidentemente te hablo de los filtros porque pensar que todas las personas son idóneas para ser tu alumnado no es del todo acertado. Al final hay McDonald's, hay Estrella Michelin, y hay quien prefiere ir a un McDonald's y hay quien prefiere ir a una Estrella Michelin y hay quien prefiere irse al bar de la esquina a comerse un bocadillo. Entonces, desde esa perspectiva, en las escuelas creo que también tenemos que entender que no podemos renunciar a nuestra forma de ver las cosas, de entenderlas y construir un proyecto que, pues eso, que desde la cúspide, digamos, de la dirección construya un equipo que vaya filtrando todos esos valores y esas creencias, y que además lo haga con procesos y con estructura y con una forma claramente definida para que las personas entiendan dónde están y que esas relaciones interpersonales se desarrollen en el marco de un entorno donde están claramente establecidas pues
hasta dónde se puede llegar, dónde están los límites, y creo que eso es parte importante de la salud emocional de una empresa, ¿no? Como tú dices, comparto totalmente esa idea de que al final todo depende. Claro, aquí hay un tema, y es que no sé hasta qué punto hemos trabajado con ese nivel de conciencia en el ámbito profesional de las escuelas. Y yo me pongo en el caso de, por ejemplo, recuerdo mi hermana, que como Estefanía han estudiado juntas en el Conservatorio de Ribarroja, por cierto, al cual estamos muy agradecidos, que nos están ayudando mandándonos a una profe y tal, y con los que me gustaría también tener una conversación de sofá para precisamente reflexionar sobre estas cosas, porque yo, por ejemplo, recuerdo a mi hermana volver llorando muchas veces de las clases suyas de danza, porque por su físico no tenía un perfil idóneo para la danza clásica, y al final era algo que tenían que hacer sí o sí, y había un cierto machaque a sus niveles. Entonces, yo me gustaría, o sea, nosotros, por ejemplo, ese tipo de cosas son cosas que en este centro ni las contemplamos. O sea, este es un centro abierto a personas que quieren bailar, y aquí el único condicionante es que respetes un poco el marco en el que nos hemos dado para convivir. Y aquí no importa ni lo físico, ni tampoco importa si eres una persona que a lo mejor tenga alguna necesidad especial, nada por el estilo. Solo importa que se cumpla con ese marco de respeto, de convivencia, y luego también de entender que hay una serie de normas y una serie de cosas que se deben de tener en consideración por una mera cuestión de necesidad, porque una escuela que cada vez vas teniendo pues más alumnado, afortunadamente, necesita dotarse de ese marco para que la convivencia sea equilibrada y organizada. Y todo eso va acompañado de procesos pues, de gestión, de administración, de información, de trato, de atención, y bueno, al final todo eso creo que es lo que te permite de alguna manera mantener un entorno saludable. Y claro, en un punto esto va vinculado también a la idea de que las escuelas de baile hemos nacido desde la parte, bueno, pues muchos profesionales que tú conoces hoy en día hemos empezado pues en negro, trabajando, bueno, más que en negro, en la economía sumergida, porque no había otra manera, no había una infraestructura. Correcto. No había la cantidad de escuelas que hay ahora. El camino de la profesionalización fue, pues bueno, empiezo aquí, allá, en una asociación, en no sé qué, en un bar, en donde sea, y luego ha sido, pues me voy haciendo autónomo, voy abriendo mi escuela, voy creando mi empresa, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, llegados a este punto donde ya está la infraestructura, para mí tiene mucho sentido que tengamos este tipo de conversaciones y que reflexionemos sobre hacia dónde tiene que seguir yendo este sector, que inevitablemente tiene que ser hacia un mayor nivel de profesionalización. Y la profesionalización ya no solo pasa por ser muy buenos profesores o bailarines, que es en lo que nos hemos estado centrando a lo largo de los últimos años y que era algo necesario, porque la información que había en el mundo, sobre todo sobre las disciplinas que nosotros impartimos ahora, era mucha, pero la que teníamos aquí era muy poca. O sea, el Jordi que empezó, por ejemplo, aprendiendo en su primer grupo en el año 98, con la información que tenía que en aquella época a la que tengo hoy en día y lo que he podido aprender hoy en día después de muchos viajes, estar con muchas formaciones, no sé qué, no tiene nada que ver. Ese recorrido había que hacerlo. Pero me parece que estamos ya también en un nivel de conocimiento de baile que podemos seguir creciendo indudablemente, pero que nos da las herramientas necesarias para, en lo que es la parte profesional como instructores y bailarines, estar a un nivel excepcional ya, muy alto, y más que suficiente para el tipo de formación y de educación que nosotros estamos impartiendo en las escuelas en términos generales. Correcto, ¿no? Sí. Luego habría que ver si la forma en que se traslada esa información al alumnado es la más correcta o no, porque hay una parte de profesionalización que tiene que ver con la adquisición de conocimiento y hay otra que tiene que ver con la transmisión de ese conocimiento. Efectivamente. Porque yo no observo ciertas metodologías que no comparto. Y claro, cuando en mi caso soy un obseso de la didáctica, y entonces un obseso de la revisión constante de mi sistema de enseñanza
y de tratar de ver si esto lo he enseñado así y lo habría podido enseñar de una forma mejor y de ir mejorando cada vez el sistema, ¿no? Entonces, como varias patas, ¿no? Hemos pasado de esa parte más de la clandestinidad al autoempleo, a la creación de empresas, y después tenemos que dar el salto a ese nivel de profesionalización en la que es necesario que, si queremos seguir consolidando este sector, nos demos cuenta de que tenemos que tomar en consideración lo que estamos hablando hoy contigo, así como todo lo que tenga que ver con otros aspectos de la vida empresarial, pues no sé, el marketing, la venta, la gestión, la parte, por supuesto, psicológica, emocional, etcétera. Entonces, pues bueno, no sé, acerca de esta reflexión, sí. Nada, sí, yo añadiría, no, más bien es simplemente reforzar lo que planteas. Obviamente, en este proceso de profesionalización pasamos de lo cuantitativo a lo cualitativo, y entonces hay distintos aspectos que forman parte de lo que es una empresa que debemos de consolidar. Creo que los profesionales estamos trabajando en ellos. Yo lo veo muy de cerca en el caso de Estefanía. Estefanía empieza a trabajar todos los días a las 7 de la mañana. Eso no quiere decir que esté en la escuela dando clases, está gestionando personas, que es su equipo de trabajo, está gestionando su relación con la administración, porque la escuela de danza de Giria es una empresa de gestión pública, gestiona relaciones con agentes externos, como pueden ser especialistas como asesores, y luego todo lo que es el marco técnico legal que tenemos que cumplir, la Ley Orgánica de Protección de Datos, el tema de la prevención de riesgos laborales, inspecciones de sanidad, inspecciones de no sé qué, el tema del RITE, cumplimientos normativos. Creo que uno de los objetivos que tenemos que ponernos todos, creo que va en la línea de lo que tú planteas, es ser capaces de saber vender esa diferencia cualitativa, porque somos profesionales a nivel profesional, valga la redundancia, formados, esa fue nuestra primera etapa, ese viaje de formación. Hoy en día tus alumnos tienen mucho más conocimiento accesible del que tú has tenido durante los últimos 15 años, desde que empezaste. No sé si lo valoran o no, posiblemente no, porque forma parte del mundo al que han aterrizado, pero tenemos que poner en valor como profesionales el hecho de gestionar empresas que se dedican a esto y que nos diferencian de otro tipo de personas que se dedican a esta actividad de una manera, independientemente de su calidad como bailarines o no, pero con una infraestructura que no se puede comparar con lo que implica una actividad económica seria. Eso creo que estoy completamente de acuerdo, y creo que redunda en una calidad de aquello que se vende, de aquello que se ofrece, de aquello que se transmite, no solo en cuanto al tema del baile, sino también del servicio en general. Entonces, esa es la línea que creo que debemos de continuar los profesionales, la profesionalización, y también difundir los beneficios de esa profesionalización y de lo que implica. Sí, hombre, tú sabes que yo soy un fiel defensor de esta idea, y sabes que entre muchas cosas que he hecho por y para el baile, una de ellas ha sido crear la Asociación Empresarial de Academias de Baile de la Comunidad Valenciana, junto a algunos compañeros, pero bueno, siendo yo presidente y tomando la iniciativa, sobre todo apoyado por muchos compañeros que participaron, pero sobre todo apoyado por 2 personas que fueron las que estuvieron más conmigo en esa fase de creación, y que además fuimos la única asociación, creo, que consiguió que se aprobara
asociación, por lo menos dentro del ámbito de las actividades dirigidas, que conseguimos que se aprobara un protocolo para poder seguir trabajando en la época de pandemia. Y que al baile al baile, a las escuelas de baile se nos ubicara dentro del ámbito de la educación y no del deporte. Correcto. Por eso las escuelas cerraban, o sea, se mantenían abiertas, perdón, cuando los gimnasios cerraban. De hecho, nosotros una vez tuvimos aquí a la policía porque estábamos trabajando y creían que teníamos que cerrar, a pesar de haber yo llamado a la policía local y haberles informado de que esa normativa era así. Y yo, como presidente, tuve que hablar varias veces con comisarías de policía de Valencia porque habían cerrado centros de danza de manera errónea. Entonces, eso es algo que yo también he echado mucho de menos, la falta de conciencia del sector en la parte asociativa. Porque la parte asociativa me parece fundamental para cohesionarnos y defender todas estas ideas y darles el empuje definitivo. Y luego seguir teniendo ese músculo y esa fuerza que pudimos tener en ese momento delante de la administración pública y que se nos reconozca como un sector empresarial que no solo aporta valor económico, sino que estamos haciendo una labor educativa y social tremendamente importante, que aporta beneficios de salud a todos los niveles a personas de todo tipo, desde niños pequeños hasta personas de avanzada edad. Y en esto he de decirte que nos hemos sentido en muchas ocasiones, las personas que hemos estado más al frente de esta situación, muy solos. De hecho, tu mujer todavía no se ha asociado. Y aquí te la tiro. Pero es importante que tengamos en consideración estas cosas, porque fíjate tú cómo coincidimos en estas ideas y una herramienta que nos damos para poder apoyarnos y poder a lo mejor seguir fomentando este tipo de conversaciones que estamos teniendo hoy de manera colectiva y seguir buscando caminos de desarrollo y profesionalización. Estamos tan centrados en nuestros viejos hábitos de manera de trabajar, que ha sido siempre el guerreármelo yo solo porque he tenido que aprender yo solo, porque el baile al final es un camino que transitas en una cierta soledad. Aunque vayas con gente, aunque trabajes con otras personas, desarrollar tu movimiento, desarrollar tu estilo es algo que transitas tú, las frustraciones las pasas tú, los momentos de cuando te sientes que has superado un escalón más lo pasas tú. Y estos viejos hábitos pues condicionan lo que somos hoy en día. Cuando hoy en día deberíamos ya trascender esta historia y darnos cuenta de que debemos de pasar al siguiente nivel, ¿no? Esto quizá en el ámbito profesional de conservatorios y demás, que llevan muchos más años trabajando que lo que es el ámbito del baile social, podríamos decir, incluso de la danza urbana, que son como las nuevas disciplinas que han entrado fuerte y que creo que al final son las disciplinas que están haciendo accesible a muchísimas más personas el baile, lo han socializado de alguna forma. Sí. Pues bueno, me parece que tendríamos que estar ahí en ese segundo escalón, ¿no? En ese siguiente escalón. Y es verdad que a esos niveles me parece que todavía nos falta entender que el camino nunca puede ser, indefinidamente puede ser individual. Sí, no, estoy de acuerdo, ¿eh? Dentro de ese proceso de profesionalización, posiblemente el último estadio es el cierto corporativismo. Y entonces, indefectiblemente eso va a repercutir en un agente social, en un interlocutor que tenga peso específico y que en un momento dado pues pueda plantear o defender demandas del tipo que sean, que tengan sentido y que permitan que se considere, que dé cierto, que sea fruto de un respeto social también. Porque parece, como tú bien dices, que bueno, el que baila simplemente es que te dedicas a mover el culo y da igual que sea en una actividad económica más o menos legal, más o menos da igual. Uno puede ser un payaso del Circo del Sol, y estamos hablando de un payaso del Circo del Sol, o puede ser un payaso de un circo, pero es una profesión que implica una habilidad y que desde luego tiene una infraestructura y desde luego es un sector
profesional y un sector económico y tiene entra dentro de un CNAE, de un CNO, lo que sea. Con el tema de las escuelas de danza, sí que es verdad que hay distintos tipos de escuelas con matices o tal. Lo digo como puede ser el caso de la escuela que dirige Estefanía, que no es una escuela pública, que gestiona una empresa privada. Puede haber matices, pero sí que es verdad que el corporativismo no solo es el estadio al que se debe llegar, sino que es uno de los objetivos que se debe perseguir, porque aportará valor y nos dará fuerza como colectivo y también cierto respeto social y consideración. Entonces, yo hablaré con Estefanía cuando llegue a casa. Bueno, pues yo creo que este tema ha sido, o sea, me gusta mucho esto de los podcasts porque empezamos siempre con unas temáticas, pero la conversación mola porque nos va llevando a cosas muy guays y a mí me ha encantado poder conversar contigo de todas estas cosas. Y ahora me gustaría entrar en una parte un poquito más personal. Y primero me gustaría saber si en algún momento de toda esta trayectoria, desde que empiezas a bailar, Estefanía llega a presionarte en algún momento para que te dediques al baile. ¿Nunca lo ha hecho? ¿En algún momento te has planteado tú dedicarte al baile y no seguir tu camino profesional? ¿Cómo ha sido esa parte de vuestra relación y cómo has sido tú en ese sentido? Sí, es buena pregunta. Hubo una época, Estefanía y yo nos conocimos en el 2006, nos casamos al día siguiente, prácticamente, nos casamos muy pronto, nos enamoramos y seguimos enamorados, claro. Pero lo digo porque en el 2007-2008 fueron los años de la crisis fuerte. Yo en esa época ya estaba empezando a despegar como técnico de prevención de riesgos, pero fue una época complicada, también para los servicios de prevención. Yo trabajaba en este tipo de empresas. Y en esa época, Estefanía ya trabajaba en lo que es la escuela de danza de Llíria, todavía no estaba construido el edificio como tal, y una de sus compañeras era Elena. Elena es la mujer de un ex jugador de baloncesto de Llíria muy famoso, de Nacho Rodilla, y con el que somos amigos. Y en esa época, antes de que el ayuntamiento decidiera construir la academia, la escuela de danza, pues estuvimos valorando con Elena y con Nacho, bueno, no sé si, creo que nadie lo sabe, estuvimos valorando la posibilidad de abrir una escuela de danza. Llegamos a ver el local y eso implicaba que yo me dejaba mi profesión de técnico de prevención de riesgos laborales. Y que es verdad que en el 2008 pues no tenía el bagaje que tengo ahora, ni mucho menos, y nos lo planteamos, sí, pero en el fondo yo me tengo a mí mismo como una persona muy radical y subversiva en lo ideal, pero al mismo tiempo muy conservadora en lo que son las condiciones materiales. ¿Qué quiero decir? Bueno, uno de mis lemas es un poema de Oliverio Girondo, que es un poeta surrealista argentino que me encanta, que es: nada ansío de nada mientras dura el instante de eternidad, que es todo cuando no quiero nada. ¿Por qué lo digo? Porque al final yo no soy un emprendedor. No me considero un emprendedor, ni lo soy, ni lo quiero ser. Mi mujer Estefanía lo es. Entonces, en esa época, yo le dije, no va conmigo. Y bueno, pues en esa época también fue cuando el Ayuntamiento de Llíria decidió construir la escuela de danza de Llíria, y entonces Estefanía consolidó su empresa y entonces yo me quedé. O sea, si alguna vez tuve un fugaz flechazo de pensar que podía participar de una manera activa en la gestión de la empresa y dedicarme a ello, lo dejé estar. Sí que es verdad que en esa época, a nivel
profesional como bailarines, pues bueno, fue cuando llegamos a ir al Campeonato del Mundo con Juan Pablo y Cristina, con Diamond Chu, la compañera que competíamos. Entonces, bueno, fue una época, éramos más jóvenes, llegamos a tener cierta proyección internacional en ese sentido, y bueno, pues era un momento que yo por mi consideración de seta y de hongo decidí dejar pasar, y Estefanía ya avanza por mí todo lo que yo no lo hago. Muy bien. ¿Y en algún momento Estefanía te presionó? Nunca. Ella siempre te ha entendido. Nunca, ¿no? Porque ella sabe que yo en el fondo soy un tío de sofá, yo me pongo así, me pongo a leer, y que es mi principal pasión, y sabe que no tiene sentido porque no me encuentro a gusto. Entonces, para ti, por ejemplo, el hecho, ya entramos un poquito en la zona más sin anestesia, el hecho de tener una mujer un poco que es la prota, ¿no? El elemento fuerte visual dentro de vuestra pareja o de vuestro ámbito profesional como bailarines y como escuela, ¿a ti eso no te supone ningún tipo de problema? ¿Es algo que eres capaz de sostener perfectamente? Al contrario, ¿siempre la has apoyado? Bueno, a ver, yo desde luego no supone para mí ningún problema, ninguno. Digamos que en nuestra faceta pública, por decirlo de alguna manera, Estefanía es la parte visible. De hecho, bueno, pues ella es quien interlocuta normalmente cuando hemos bailado en pareja, cuando hemos bailado en grupo, pues es a ella a la que llaman, es a ella a la que contratan y es a ella a la que pagan. Yo me dedico hacía mi papel encima del escenario y ya está. No me preocupa en lo más mínimo. Dentro de la corresponsabilidad de la que hablaba antes, pues bueno, yo tengo un poquito cierta faceta, eso sí, en nuestra división de tareas a nivel privado, pues bueno, obviamente somos un matrimonio, somos una pareja, tenemos 3 hijos, como sabes, e intentamos, pues ahí sí que hay una división de tareas atendiendo un poco al horario de cada cual, pues como en todas las parejas, cada uno se apaña como puede, pero bueno, para mí el hecho de que ella tiene un aspecto público mucho más potente que el mío, no me supone ningún problema. Sí tengo que decir que en la escuela de danza, nuestros alumnos de salsa, tenemos alumnos amigos, como tú bien dices, nosotros siempre decimos que les regalamos, y digo regalamos porque eso no se cobra, les regalamos cierta, no tensión, pero sí de vez en cuando ese pique entre marido y mujer. Yo tengo una manera de explicar, Estefanía tiene otra, mi rol de líder, Estefanía como follower, como su rol femenino, pero hay veces que ella entra en mi rol, lo explica de otra manera, entonces les regalamos cierta discusión marido y mujer y al mismo tiempo pues nosotros lo hicimos hace ya muchos años, pero a nivel de un poco de guasa, siempre decimos que en nuestra escuela hay pedristas y hay estefanistas, y los pedristas son aquellos que valoran cierta improvisación, cierta, pues bueno, más mi manera de concebir el tema del baile, que difiere muchísimo de la manera de Estefanía. Bueno, inevitablemente no podemos comparar a un bohemio soñador lector con una persona que ha hecho carrera de danza, disciplina, no sé qué, y eso me recuerda un poco, por ejemplo, cuando mis padres daban clase, a su relación, que mi padre es como tú, así, más de la parte creativa, y mi madre es de la parte organizativa, tal, y siempre han tenido aquí sus momentos de choque y tal. Pues yo tengo que decirte que, claro, entiendo también que quizá eso ha sido más fácil de llevar por el hecho de que al final tú entiendes que estás con tu vida profesional donde también te sientes plenamente completo. Yo, por ejemplo, en mi caso, que sabes que he trabajado muchos años con mi hermana y ahora compartimos algunas cosas de trabajo, pero más de manera puntual, ya no trabajamos juntos, ella tiene su proyecto, yo el mío, y nos apoyamos, nos ayudamos en la medida de lo posible y colaboramos en algunas cuestiones. Pero sí que es verdad
que no ha sido siempre fácil la relación, y también por este tipo de comparativas, de que a ti te valoran más, a mí menos y cosas así. Y entonces, claro, a mí me parece súper importante entender que la personalidad de cada uno es la de cada uno y que cada uno ejerce un rol dentro de la clase, y que además es maravilloso trabajar con una persona que no sea como tú, que sea diferente, porque al final cada uno está aportando desde su manera de ser, desde su forma de estar, desde, no sé, desde sus... pues eso, desde su forma de entender las relaciones con las personas, etcétera. Y al final a mí eso me parece súper enriquecedor. Sí. Creo que esa es una situación que puede pasar en muchas ocasiones, ¿no? Donde se genera una cierta tensión entre parejas que trabajan juntos más. Claro, si hay relaciones familiares y todo eso, pues todavía más complicado, ¿no? Pero bueno, al final creo que es muy importante que cada uno tenga su lugar. Y luego has nombrado a tus hijos, que tienes 3, uno adolescente total, sí, otro al borde de la adolescencia, y la otra todavía más pequeña, está en zona infantil. Sí. Y vosotros sois una familia muy de estar juntos, de hacer cosas juntos y tal, pero ya se empieza a complicar hacer cosas juntos porque sobre todo el mayor entiendo que ya pasa. Sí. o no de todo, pero de muchas cosas. Está en ello, sí. Y luego encima tú, que eres una persona que le gusta mucho la lectura, yo te he visto en tu casa cómo les dices a tus hijos que lean y tal. Y entiendo que tus hijos a veces a lo mejor prefieren hacer otra cosa que no leer. Efectivamente. Y yo el otro día que hice un podcast con mi madre, que tú lo viste, pues veías que ahí dialogábamos sobre ¿y por qué lo tengo que hacer de la manera que tú crees? Aunque entiendo que lo estás haciendo de la mejor manera en ese momento y no ves otra. A lo mejor hay que ver si, oye, a lo mejor a mi hijo no le gusta leer, pero le gusta otra cosa. No sé cómo consigues conciliar, poder llevar tu trabajo, tu relación con Estefanía en el ámbito personal, vuestro como pareja, y luego esa relación profesional que genera también la necesidad de generar otro tipo de comunicación. Sí. Con los chiquillos, sé que los chiquillos también los habéis introducido en el mundo del baile. No sé ahora si están bailando o no, pero en algún momento lo han hecho. No sé si todos, pero bueno, por lo menos el mayor sí que sé que hacía alguna cosilla. Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar un poco, cuéntanos un poco de esto. Bueno, a ver, la argamasa que une todo eso, en nuestro caso, además yo siempre lo digo, es el amor y la pasión. O sea, yo estoy apasionado con mi mujer y la amo por encima de todo. Además, creo que siempre digo lo mismo, es la persona más importante de mi vida por encima de mis hijos. Porque es la única persona que yo he elegido y con la que quiero pasar el resto de mi vida. Dicho esto, la verdad es que, bueno, pues yo tengo mi trabajo principal, que me requiere 40 o 40 y pico horas semanales. Colaboro en la escuela en lo que puedo, y tenemos 3 hijos con los que hay que aplicar lo que decía de la corresponsabilidad. Adolescente el primero, el segundo entrando y la cría la tercera. Entonces lo que hacemos es una continua revisión del estado de la nación, una continua revisión del estado de la familia como tribu. Y entonces, pues, por ejemplo, esta semana hemos tenido que hacer un ajuste por problemas escolares del mediano y bueno, pues esta semana estamos Estefanía y yo más pendientes, también nuestro hijo mayor, Ariel, y entonces creo que estamos muy pendientes unos de otros. Y pues bueno, sí que es verdad que estamos empezando a ganar cierta autonomía, Estefanía y yo, porque el mayor prácticamente ya va solo. Ganó la batalla del patinete eléctrico y ahora cuando vea esto, espero, además sé que lo verá, hemos salido ganando todos con el patinete eléctrico porque él ha ganado cierta autonomía y entonces nosotros pues también podemos dedicarnos a otras cosas. Intentamos educarlos, lógicamente, en valores. Para mí el valor más importante es la humildad. Y creo que nuestros hijos más o menos lo son.
E intentamos que aprendan del ejemplo. Por eso el tema de mi obsesión con la lectura, que tengo que decir que no me está saliendo demasiado bien. Leen poco, sí que es verdad que yo leo mucho, leo todo lo que puedo, pero bueno, al final si hay una buena argamasa y los padres son ejemplo, los hijos todos hemos pasado por épocas difíciles. Nuestro hijo mayor el año pasado creo que fue una época más difícil que esta. Ahora tiene 15, el año pasado fue más complicado, ahora está un poquito más centrado. Tenemos una cría que es, utilizando el lenguaje de Aristóteles, es pura potencia. Ya veremos dónde nos lleva. Frida Queralt tiene 7 años. Y bueno, pues ahora mismo lo que hacemos es intentar compaginar nuestra faceta pública, nuestra faceta privada. No hay ningún fin de semana igual, hay fines de semana que salimos. Sí que uno de los misterios que tiene la conciliación es dormir poco, entre semana y fines de semana. Estefanía y yo siempre hemos, desde que yo recuerdo que nuestro hijo Ariel nació un martes y ese viernes, que fue el primer día que estábamos en casa solos con un crío de 3 días, yo ese viernes me tuve que ir a dar clase a la Sala Pacific, donde trabajaba en aquella época, estuve 4 o 5 años allí, lloviendo, granizando, y Estefanía se quedó llorando porque estábamos asustadísimos, y con 3 días yo me tuve que ir a trabajar. Desde el primer día hemos dormido poco y hemos tirado mucho de la familia, tanto de la familia de Estefanía, ahora que vivimos aquí en Liria, y hemos tirado también mucho de mi familia, que vive en Chirivella, de mi madre y de mi padre. Sí. Pues esto es muy interesante porque muchas veces las personas no son conscientes de el nivel de exigencia que tiene nuestra profesión. Porque así como muchas personas se pueden tomar su baja de los 4 meses de paternidad y todo eso, yo, por ejemplo, solo me pude tomar el mes que es obligatorio, y casualmente fue el mes que mi hijo nació en julio, pues agosto, que era cuando tenía vacaciones. Es el mes que me pude tomar, porque en septiembre además yo empezaba la reforma de la escuela con mi hijo recién nacido, y en cualquier caso tampoco aunque no hubiera estado la reforma, tampoco hubiera podido aplazar mi regreso. Entonces, para todas esas personas que se piensan que lo único que hacemos es mover el culo, que sepan que lo movemos, pero mucho más de lo que se piensa, y en muchas más cosas de las que realmente creerían. Sí. Ahora has nombrado a tus padres, y yo sé que tu madre ha sido un pilar muy importante para vuestra familia, y que no falleció hace poco tiempo, ¿no? Hace un año aproximadamente. Falleció el 7 de enero. Pues no llega todavía al año. Y bueno, ¿qué ha supuesto para ti la pérdida de tu madre y para vuestra familia el no poder contarla, ¿no? Contar con ella, bueno, fue un golpe porque mi madre estaba muy bien. Mis padres viven en Chirivella y vienen a casa, ahora viene solo mi padre, claro, venían todos los miércoles o los jueves a pasar el día, y mi madre pues planchaba, cocinaba y pasaba el día con los nietos. Y bueno, pues nos ayudaba un poquito en casa. El 22 de diciembre, empezó con una bacteria, parece que tenía cierto problema en el oído, y finalmente esa bacteria derivó en una meningitis, y pues estuvo hospitalizada desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero, hasta el 7 de enero. Nada, el 23 de diciembre prácticamente ya nos dijeron que entró en coma, y fue una de esas personas que entra dentro del mínimo porcentaje en el que una meningitis de tipo bacteriano, pues mejor o peor tratada, eso está por decidir todavía, pues se la llevó por delante. Fue una Navidad en un sentido terrible, lógicamente, pero yo tengo un recuerdo muy particular. Voy a decir particular porque no sé qué adjetivo utilizar, pero tengo un buen recuerdo de ese periodo. Mi madre se estaba muriendo, yo asumo la muerte como parte de la vida, desde
desde siempre no soy una persona creyente. Y entonces le doy naturalidad a ese hecho. Sí que es verdad que fue una putada, pero tengo un buen recuerdo en el sentido de que recuerdo esos días, casualmente yo estaba de vacaciones, como unos días muy emotivos, de mucha piña de la familia, de mucho lloro, de mucho abrazo, de mucha unión, también de ver que vi lo que una persona que no tiene mi sangre, como es Estefanía, podía llegar a querer a mi madre, lo cual me reafirmaba en que mi madre había hecho muchas cosas bien, y las ha hecho, claro. No solo Estefanía, también mis otras cuñadas y mi otro cuñado. Y bueno, fue una época complicada, pero por lo que tú decías, mi madre falleció el 7 de enero, y el 8 de enero estuvimos bailando y animando. Forma parte de las dificultades de este trabajo, que no solo tienes que ser capaz de moverte, sino que anímicamente te tienes que intentar reponer lo que puedas, porque tienes que ser capaz de transmitir aquello que la gente está requiriendo de ti, que también es cierta fortaleza, determinado tipo de virtudes que nosotros al final creo que somos referentes los profesores de baile en muchas cosas. Nosotros tenemos varios alumnos, hay uno en concreto, es una persona, es un hombre viudo, y semanalmente lleva bailando con nosotros 2 o 3 años, y semanalmente, cuando termina las clases, nos da las gracias efusivamente por lo que le está ayudando a rehacer su vida, y a rehacerse él, y a rearmarse, y a fortalecerse. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de mi madre, pues fue una época muy difícil, pero al mismo tiempo yo tengo un sentimiento de haber llegado a un nivel de paz emocional con mi familia. Tenemos la suerte de vivir en una casa con parcela, tú has estado allí, y parte de las cenizas de mi madre las enterramos en el jardín, debajo de la olivera, donde ella un día comentó que le gustaría estar. Y bueno, pues ahora estamos disfrutando de las olivas que posiblemente tengan cierta parte de su esencia. Qué bonito eso. Entonces, al final, lo más importante es que incluso en los procesos más dolorosos y más duros podemos extraer un aprendizaje, y todo depende de dónde nos coloquemos a mirar ese momento para que se convierta en un momento que puede ser, dentro de lo doloroso, sí, precioso, sí, o pueda ser un momento de sufrimiento que sí, no te permita tampoco construir nada más. Y esta es una reflexión que me parece que hay que dejar ahí, y que también es algo que pretende este podcast, ¿no? A través de estos momentos de conversación más íntima, que personas se puedan identificar, y que en cierta medida a lo mejor esta conversación les pueda ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva. Me encantaría, sí, sería... Pues Pedro, vamos a entrar ya en la fase final, y son 2 preguntitas que me gusta hacer siempre para terminar. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros esas cosas más íntimas y personales, y que también contextualizan lo que es la vida de personas que nos dedicamos al baile, y que permite entender mejor quiénes somos y qué hacemos y cómo lo hacemos. Por un lado, me gustaría saber qué es a ti como persona lo que te ha aportado el baile, aunque hayas comentado alguna cosa, pero así, 2 pinceladas como ítems, así que me digas como titulares de qué es lo que te ha aportado a nivel personal, sobre todo para ti como persona, sí, en tu desarrollo. Pues yo cuando bailo, no cuando estamos en clases, sino cuando bailo, siento como que me desnudo. Y tú sabes que yo no soy mi estilo no es demasiado académico, por decirlo así, ni canónico, pero
yo no soy así. Entonces, tengo un estilo o mi manera de expresar. Yo siempre digo en las clases que además bailar es también interpretar, y a mí me encanta, al mismo tiempo que me desnudo, interpretar. Y eso es algo que el baile creo que es el motivo por el que bailo, porque me ha ayudado ya no a expresarme, sino a mostrarme como soy, sin ningún tipo de inhibición. Y bueno, en ese sentido me encuentro plenamente satisfecho, porque soy una persona, no me importa lo que la gente piense de mí, nunca me ha importado, y entonces simplemente me encanta transmitir cómo soy, porque así sé que a aquellas personas con las que me rodeo es que les gusta como soy. Y aparte de ese motivo, de esa explicación, pues creo que el baile también me ha dado una dimensión menos aburrida. Yo siempre digo que en el fondo hay gente que no se lo cree, sobre todo la gente que me conoce en este ámbito más público, pero yo en el fondo soy un tío de pijama y zapatillas. Yo me subiría a un sofá el viernes y saldría el domingo por la noche, pero para irme a la cama. Y me pasaría 48 horas leyendo sin parar. Entonces, me ayuda a que haya cierto equilibrio. Equilibrio en cuanto a actividad, sociabilización, y también me ha aportado el hecho de conocer, bueno, creo que un ambiente que me encanta, y por otro lado descubrir el aspecto cultural del baile, de la música, que me parece que es muy importante, y que es un pozo sin fondo. Lo que es estudiar el folclore, estudiar de dónde viene todo esto que nosotros intentamos transmitir, pues estudiarlo con mayor o menor profundidad, pero es otro campo de conocimiento. De hecho, recomiendo, por ejemplo, desde aquí leer Los rostros de la salsa de Leonardo Padura, que es un libro estupendo. Pues mira, ese precisamente no lo conozco yo, me lo apunto. Yo tengo toda una biblioteca en casa de libros relacionados con el mundo de los ritmos latinos, sobre todo, y de la salsa, que es mi gran pasión dentro de los ritmos latinos, pero ese no lo conozco. Pues ya por último, desde la perspectiva de un profesional de los riesgos laborales también, que ya lo hemos comentado un poco, ¿qué le dirías a las escuelas? Ya quizá ya lo hemos comentado, puede ser un poco redundante, pero como resumen, ¿qué le dirías a las escuelas? ¿Qué consejos nos darías a los profesionales para mejorar o crecer o seguir desarrollándonos profesionalmente? Creo que hay que creer en el proyecto, dedicando y por tanto invirtiendo no solo en estructura o en infraestructura, invirtiendo en las personas, invirtiendo en todos los intangibles, que son muchos, que hay que implican una actividad económica como esta, y esa inversión no solo económica, sino también un vaciado emocional y de implicación por parte de la dirección, antes o después creo que se ve reflejado en un feedback por parte del personal que forma parte de la empresa, y entonces así ir en la línea de lo que hablábamos, profesionalización, para alcanzar cierto corporativismo también, para tener un mayor papel social, para tener cierta mayor consideración social, y al mismo tiempo de esa manera, digamos que el tema del intrusismo, por llamarlo así, hay gente que inicia su carrera de una determinada manera, como lo hemos hecho todos. Por otro lado, hay 1000 tipos de actividades que tengan que ver con este mundo, pero al final creo que si los clientes, si los que vienen a requerir este servicio son conscientes no solo de todo lo que podemos aportar, sino de todo lo que se requiere para aportar lo que se nos demanda, estaremos en la línea de
trabajar mejor, de ofrecer un producto de mayor calidad. Obviamente la calidad hay que pagarla, pero redundará en beneficio de todos, tanto de nosotros como aquellos que gestionamos este tipo de actividad económica, y del servicio y de la calidad de lo que el cliente recibe. Pues me parece una conclusión fantástica para este podcast. Espero que hayas estado súper a gusto. Muy bien. Quiero recordaros que podéis suscribiros. A ver, suscribirse es hacer así, pum. Tocas con un dedito, un botoncito y ya está. Te suscribes al canal y nos estás apoyando a seguir estando motivados y haciendo estas entrevistas que creemos que aportan valor al mundo del baile, sobre todo que lo estamos haciendo desde una perspectiva que me parece bastante novedosa. Sí, muy porque en general los podcasts que hay pues siempre son más entre profesionales y hablando más de lo que es la parte de baile, y aquí queremos traer otras cuestiones que creo que aportan mucha luz a diferentes aspectos relacionados con nuestra profesión y con las personas que o bien la practican profesionalmente o tienen algún tipo de relación con ella. Dicho esto, no te olvides de suscribirte, y pues me queda solo darte un regalito que damos a todos nuestros invitados. Nosotros todos los años hacemos nuestra bolsa carismática que regalamos con nuestra matrícula, y te voy a hacer entrega también de la camiseta oficial de Carisma. Aquí la tienes, tu camisetita. Muchas gracias. También tienes aquí tu pulserita, que se la puedes dar si quieres a tu hija, aunque le vendrá un poco grande. No, hombre. O te la pones yo me les tú. fique totes. Y luego esa taza en la que se ha estado bebiendo también es para ti, y te llevas el kit carismático en agradecimiento a tu presencia en el Bailarín Imperfecto. Gracias. Así que muchas gracias. Y tu abrazo. Sí. Gracias. Muchas gracias por venir, y nos vemos en el próximo podcast, donde vamos a tener también a un invitado muy especial. Tenéis que venir a verlo porque lo tenéis que conocer en el próximo vídeo. Adiós. Chao.